Buen día, profesor. En esta exposición hablaremos sobre las obligaciones tributarias, las infracciones, las sanciones y los procedimientos de la administración tributaria dentro del sistema tributario peruano. Asimismo, este tema es importante porque regula la relación entre los contribuyentes y el Estado, permitiendo garantizar el cumplimiento de los deberes fiscales y a la adecuada recaudación de impuestos. Asimismo, abordaremos cómo el incumplimiento de estas obligaciones puede generar sanciones, además de explicar procedimientos como la cobranza coactiva y los procesos contenciosos y no contenciosos aplicados ante la SUNAT. Y finalmente presentaremos un flujograma que resume de manera clara y ordenada todos estos elementos para facilitar su comprensión. Mi nombre es Jorge y le doy paso a mis compañeros. Bien, ahora sobre las obligaciones tributarias. Bueno, estos son los deberes que tienen los contribuyentes frente a la SUNAT para poder cumplir con los pagos de los tributos. Tenemos cuatro puntos. El primero sería lo que es la obligación a declarar, ¿no? Es el deber que se tiene de informarle a la SUNAT todo sobre los ingresos, gastos, operaciones y tributos mediante las declaraciones, ¿no? Esto se realiza de manera periódica, ya sea mensual, anual, debe ser información verídica, confiable, ya que esto es importante porque le permite a la SUNAT conocer la situación económica, ¿no?, de los contribuyentes. De ahí está lo que es la obligación a pagar estas declaraciones, ¿no? Es el deber de cumplir con los pagos en su tiempo establecido por ley. Esto es, por ejemplo, el IGB, los impuestos a las rentas y otros tributos. Es importante ya que es la principal fuente de ingresos del Estado, ¿no?, para poder financiar servicios públicos. En el tercer punto está lo que es la obligación de permitir la fiscalización. Es el deber, ¿no?, de colaborar con la SUNAT cuando viene a hacer revisiones, ¿no?, o auditorías. Esto implica permitirle el acceso a los libros contables, comprobantes, documentos y toda información que solicite. De ahí vienen los derechos del contribuyente, ¿no?, que son las garantías que protegen al administrado en sus relaciones con la administración tributaria. Aquí hay principales derechos, ¿no?, como el derecho a la información, que es conocer sus obligaciones y cómo cumplirlas. El derecho a la confidencialidad, que es que su información no puede ser divulgada sin autorización. Derecho a la defensa, de reclamar o apelar a decisiones que ponga la SUNAT. También el derecho al trato justo, el derecho a a la presunción de veracidad, ¿no?, que se presume lo que se ha declarado es cierto, salvo que se pruebe lo contrario. Es importante cumplir con estos puntos de manera correcta, ¿no?, con lo que es tanto las obligaciones de declarar o de pagar, ya que esto nos garantiza una relación ordenada, tanto en postura del contribuyente con el Estado, ¿no?, así permitiendo que pueda funcionar estos servicios públicos de manera correcta, ¿no?, y que sean bien administrados por este dicho organismo que es la SUNAT. Continuamos con las obligaciones tributarias. Son deberes jurídicos que tiene el contribuyente frente al Estado. Tipos de obligaciones, como primer punto, obligación sustancial, que es el deber de pagar el tributo, como por ejemplo pagar el impuesto a la renta, pagar el IGB. Segundo punto, obligaciones formales, que son deberes administrativos que permite controlar el tributo, ya sea por emitir comprobantes de pago o llevar un libro contable. Tercer punto, obligaciones accesorias, que son complementos del cumplimiento de las obligaciones principales, como por ejemplo presentando información a SUNAT o comunicar algún cambio de domicilio fiscal. Como cuarto punto, obligaciones de castigo, que surgen como consecuencia del incumplimiento, pagando multas, intereses moratorios. A continuación, los principios de cumplimientos tributarios son la legalidad, la generalidad, la igualdad, la capacidad contributiva y no confiscatoriedad. Cumplir correctamente las obligaciones tributarias evita lo que son las sanciones, multas, intereses y problemas legales. También contribuye al financiamiento de bienes y servicios públicos. Bueno, yo voy a explicar el tema de procedimientos tributarios en el Perú, centrándome en dos procedimientos fundamentales regulados con el Código Tributario. Tenemos primero el procedimiento contencioso tributario y el procedimiento de cobranza coactiva. En este flujo vamos a poder observar cómo ambos procedimientos están relacionados, ya que primero se desarrolla la etapa contenciosa, donde el contribuyente puede defenderse y solo si la deuda queda firme se inicia lo que es la cobranza coactiva. Primero tenemos lo que es el procedimiento contencioso tributario, que básicamente es un procedimiento administrativo que se inicia cuando existe una controversia entre el contribuyente y la administración tributaria, generalmente la SUNAT, respecto a una deuda tributaria determinada. Su finalidad principal es permitir que el contribuyente impugne o cuestione una decisión de la SUNAT. Este procedimiento comienza cuando la SUNAT emite un acto administrativo, como por ejemplo lo que es la resolución de determinación, una resolución de multa o una orden de pago, ¿no? En ese momento el contribuyente debe decidir si está conforme o no. Si está conforme, simplemente acepta la deuda o la paga y el procedimiento termina. Pero si no está conforme, se inicia lo que es la primera etapa, que es la reclamación ante la propia SUNAT. En esta etapa, el contribuyente presenta un recurso de reclamación donde expone sus fundamentos de hecho y de derecho. Además, puede presentar medios probatorios como documentos, pericias o inspecciones. Luego la SUNAT evalúa toda esa información presentada y emite una resolución llamada generalmente resolución de intendencia. En este punto, nuevamente, el contribuyente decide si acepta o no esa resolución. Si no acepta, pues pasa a la segunda etapa, que es la apelación. Esta se presenta ante el Tribunal Fiscal, aunque formalmente se ingresa mediante la SUNAT para que lea el expediente. El Tribunal Fiscal actúa como una segunda y última instancia administrativa. Aquí el Tribunal Fiscal puede tomar dos decisiones. Primero, revocar o modificar la decisión de SUNAT o segundo, confirmar la deuda tributaria. Y en este punto es clave, ya que si el Tribunal
Fiscal confirma la deuda, esta queda firme y exigible. Esto significa que ya no puede discutirse administrativamente. Y es ahí donde se conecta con el segundo procedimiento, que es, en este caso, entramos al procedimiento de cobranza coactiva. Este procedimiento básicamente tiene una finalidad distinta. Mientras que el contencioso busca resolver una controversia, pues la cobranza coactiva busca hacer efectivo el cobro de una deuda tributaria ya confirmada, ¿no? Comienza cuando la SUNAT notifica al contribuyente una resolución de ejecución coactiva conocida como la REC. Esta resolución otorga un plazo de 7 días hábiles para pagar la deuda. Si el contribuyente paga dentro del plazo, pues la deuda se extingue y el procedimiento finaliza. Pero si no paga, bueno, ahí interviene el ejecutor coactivo, quien puede dictar medidas cautelares para poder asegurar el cobro. Entre las principales medidas tenemos la retención bancaria, inscripción en registros, depósito de bienes e intervención. Si estas medidas no son suficientes, se procede a lo que es la tasación y remate de bienes. Finalmente, con el dinero obtenido se cobra la deuda tributaria, además de costas y gastos. El cuanto al procedimiento no contencioso tributario, se origina cuando el contribuyente no está discontinuando una deuda, sino que solicita un derecho o una aclaración ante la administración tributaria. Aquí no hay una pelea inicial, sino una petición. En cuanto al trámite, se rige principalmente por el Código Tributario. Si la administración deniega la solicitud, el contribuyente puede reclamar y a partir de ahí el procedimiento se volverá contencioso. En cuanto al objetivo principal de este mismo, se obtiene un pronunciamiento sobre una situación jurídica donde no hay una disputa previa de impuestos. En cuanto a los órganos resultores, tenemos como primera instancia la SUNAT y las municipalidades. Y en cuanto a lo que es la segunda instancia, tenemos el Tribunal Fiscal. Con respecto al proceso contencioso administrativo, se define como la etapa judicial en la que ocurre cuando no se han agotado básicamente todas las instancias administrativas y el contribuyente no se encuentra de acuerdo con el resultado final. En cuanto a la finalidad, pues tenemos que se trata del control jurídico por parte de un juez después de las decisiones fiscales de la administración tributaria. Además, como actores tenemos al demandante, en este caso el contribuyente, y los demandados, en este caso que vendría a ser el Tribunal Fiscal. En este caso, eso vendría a ser mi parte, profesor. Para finalizar, podemos concluir que las obligaciones tributarias son fundamentales dentro del sistema tributario peruano, ya que permiten que las contribuciones cumplan con deberes como declarar y pagar los impuestos, contribuyendo así al financiamiento de los servicios públicos. Asimismo, las infracciones y sanciones tributarias buscan garantizar el correcto cumplimiento de estas obligaciones mediante medidas como multas o cierres temporales, promoviendo también a la regularización voluntaria. Por otro lado, el procedimiento de cobranza coactiva permite a la SUNAT recuperar deudas tributarias pendientes mediante acciones legales y medidas cautelosas. Y finalmente, el procedimiento contencioso y no contencioso tributario protegen los derechos del contribuyente, ya que permiten presentar reclamaciones y apelaciones ante la SUNAT y el fiscal, garantizando una relación justa y conforme a ley. Muchas gracias.